Bueno, vino Me encanta el tema de hoy. Sí, tenemos un temazo y vino acá en este día tan esquivo para movilizarse. Denise Krepke, primero la voy a saludar. ¿Cómo andas, Den? ¿Cómo Bien. estás, Juli? Gracias. Una gran amiga que es docente, es investigadora, es doctora en antropología, trabaja en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL, como lo conocemos todos, y la invitamos para conversar sobre la industria de los videojuegos y en particular, ahora vamos a ir conversando sobre esto, sobre el tipo de mirado, de perspectiva que ella está teniendo sobre esta industria. Bien. Así que bueno, Ben, gracias por venir, por estar con nosotros, por haberte hecho el rato. Y quería empezar preguntándote un poco, si podés contarnos un poco algo, como si fuese trazar un poco el cuadro de esa industria en Argentina, ¿no? Como si podemos hacer, para los que no conocemos nada de ese mundo, cómo es un poco esa industria, y en particular por lo que vos te interesás, que tiene que ver un poco con el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Más específicamente, pero lo que puedas contarnos como para dibujar un poco el cuadro del que vamos a conversar, ¿no? Sí, espectacular. El primer mapa que podemos hacer es como un mapa del tesoro en el cual no sabemos muy bien dónde ubicarnos. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con que actualmente no hay estadísticas sobre el sector, entonces es muy difícil saber cómo se conforma. No hay estadísticas oficiales, ni tampoco hay estadísticas que sean totales como para pensar al sector en un sentido más amplio. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, uh-huh, que quienes investigamos y quienes también estamos como articulando con comunidades dentro de la industria, bueno, es como poner manos a la obra y ver qué hacemos. Uh-huh. Pero bueno, tratando de un poco cubrir esa vacancia con la comunidad de Women in Games Argentina, estamos trabajando en una encuesta a trabajadores de la industria y la idea es poder trazar ese mapa de cómo se construye la industria actualmente, quiénes trabajan, en qué condiciones, tratar de trazar un mapa también en torno a las trayectorias, cómo se forman, en dónde, en qué institutos, qué sucede también a través de los años. Esta es una encuesta que comienza en 2022, uh-huh, entonces la idea es trazar como también una comparabilidad desde ese año hasta ahora, hasta la actualidad, que estamos con la edición 2025. Uh-huh. Ok, y vos me pasaste un artículo que después lo vamos a subir porque está muy bueno, donde hacen un poco foco en la cuestión de la mujer, ¿no? Como tratar de mirar en particular esta industria con una perspectiva propia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a formular esa perspectiva? ¿Por qué les pareció necesaria? ¿Y qué se puede mirar viendo de esa manera que se pierde de otras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se encuentra? Podemos decir que el estereotipo además del gamer siempre es varón. O sea, porque uno, no sé, perdón, digo, sí, el comentario que en general uno se asume, uh-huh, que quienes desarrollan no están en modo gamer son todos varones. Siempre tiene esa idea, preconceptos. Bien. ¿Es así, no es así? ¿Es así o no es así? Es así, spoiler alert, es así. De hecho, desde el inicio de la encuesta hasta ahora la tendencia es siempre una preponderancia masculina dentro de la industria, y quienes trabajan en la industria en general son personas jóvenes, con una edad un promedio de 30 años, personas que residen mayormente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Ahí también tenemos como otra característica uh-huh, muy particular. Y es un sector mayormente masculinizado, ¿no? Tenemos casi un 60% de respuestas de varones que conforman la industria de videojuegos. Entonces, un poco la idea desde Women in Games era tratar de pensar en la conformación del sector y en las condiciones de trabajo con perspectiva de género. Y esto implica pensar qué sucede con las brechas de género, okay, dentro de la industria. Cuando hablas de brechas, hablas de menos oportunidades para que trabajen las mujeres, de condiciones laborales más dificultosas, o sea, que ¿cómo aparece eso, digamos, no? Y hay varios puntos. Okay. En primer lugar, viendo cómo es la distribución de roles y de puestos dentro de la industria, ahí ya vemos que hay una división sexual del trabajo bastante fuerte, donde hay una preponderancia de varones en los roles de desarrollo y tenemos una mayoría de mujeres dentro de los roles más artísticos, por ejemplo. Entonces ahí ya se marca como una primera división, que si bien se va achicando esa tendencia con el correr de los años, todavía sigue siendo alta. En otro de los puntos en los que se da son los puestos de liderazgo. En su gran mayoría los puestos de liderazgo están ocupados por varones. Y de hecho, una de las preguntas que hacemos y que un poco tratamos de jugar con eso es, ¿tu jefe es varón o es mujer? Okay.
y hasta los varones responden que en su gran mayoría sus jefes son varones. Entonces, es una tendencia muy dura, digamos. Sí, es una tendencia que sigue desde el inicio de la encuesta hasta ahora, como que se mantiene, y si bien los porcentajes de conformación del sector tratan un poco de cambiar en 1 o 2 puntos, no es muy significativo. Claro. Sí. Y te quería preguntar, también cuando leí el artículo, te quería preguntar como 2 polos, ¿no? Por un lado, la cuestión del malestar, o sea, ¿qué tipo de malestares aparecen asociados a estos trabajos que para los que no formamos parte de esa industria nos parecen un poco raros, ¿no? O sea, por ahí no es así, digamos, y además también me gustaría que cuentes un poco qué son esos trabajos, porque es muy variado. Uh-huh. Y además del malestar te pregunto por lo opuesto, o sea, ¿qué pasa en esos trabajos, no sé, con el ocio, con el placer? Porque, bueno, es como complejo para los que no miramos nunca ese universo, entender todo eso, ¿no? Bueno, lo que nos puedas contar como escenas o como cosas que vas viendo, digamos. El trabajo en videojuegos es muy variado. En general siempre se lo asocia con la programación, con el desarrollo, pero tenés una multiplicidad de roles y que con el desarrollo de las tecnologías esto fue aumentando en la cantidad de trabajos que posibilitan los juegos. Que es una tendencia que también se repite en las plataformas. Digo, todo lo que tiene que ver con deportes electrónicos, con la creación de staff para deportes electrónicos, con community managers o streamers. Digo, hay todo un universo que no es solamente la producción o la creación de videojuegos, sino que también opera alrededor de los videojuegos. Claro. Pero dentro de la producción de videojuegos, ¿cómo hacer un jueguito? Básicamente, sí comienza con el desarrollo, pero también tenés roles artísticos, gente gente que está haciendo los subtítulos, la localización de los videojuegos, las traducciones, gente que está testeando los videojuegos. Claro. Y ahí se ven algunos niveles más desiguales en torno a las contrataciones, por ejemplo, de desarrolladores con quienes testean. En general el testeo es un trabajo más precarizado y peor pago que el desarrollo, pero bueno, también depende. Súper necesario también, además. Sí, por supuesto. Pero no es solo testear el jueguito, no es solamente estar jugando, sino que implica toda una carga, esto que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa con algunos riesgos que suceden ahí? Y bueno, son trabajadores que el burnout es como el gran problema. Estar testeando un juego también es estar todo el tiempo con la atención dentro de ese juego, estar mirándolo constantemente, viendo qué errores, qué sucede, las mecánicas, las narrativas. Hay muchas alarmas que se prenden para ver si funciona o no funciona bien ese juego. Uh-huh. Y también otro problema es la modalidad de contratación súper heterogénea que hay dentro de la industria. Digo, tenés desde freelancers, contractors, gente en relación de dependencia, gente que trabaja para empleadores de afuera. Algo que nos llamó mucho la atención en la encuesta es que la modalidad que prima ahora es el trabajo remoto, que si bien tuvo como su explosión en pandemia, esto ya venía siendo una tendencia dentro del trabajo. ¿Para empresas de afuera decís por eso remoto o porque están en sus casas? Porque están en sus casas. Okay. Sí. Es tanto para afuera como para acá. Digamos. Exacto. Okay. Lo mismo. Sí. Y ahí se cruza otra variable que es la informalidad. Uh-huh. Digo, es el cruce de trabajar para afuera de forma freelance o de contractor, se cruza con un trabajo no registrado y con los bemoles de la informalidad, que bueno, es una de las grandes características del trabajo en videojuegos. Uh-huh. Y yo te preguntaba por esta cuestión por ahí de estas industrias que son creativas y tienen todo un vínculo con el ocio. Hay como una dimensión que está muy presente en este tipo de famosas escenas de las oficinas de Google que tienen todo un campo de ocio. Bueno, ¿eso lo encontrás, esa parte un poco más lúdica, está asociada a este tipo de empleos, no? Sí, y también depende de dónde se produce videojuegos. Uh-huh. Por ejemplo, para mi tesis yo analicé el caso de la empresa multinacional Globant y ahí se cruza mucho esta cuestión de una oficina lúdica en donde tenés múltiples beneficios, donde pareciera que no estás trabajando, sin embargo sucede. Uh-huh. Es que es un poco el atraer también para justamente que vivas ahí, ¿no? Digo, es que esta doble vara estate acá todo el día que te vamos a dar cositas, pero laburando, ¿no? Claro. Y ahí se cruza con la variable de que estos trabajadores tienen un apego a los videojuegos desde sus infancias hasta las adolescencias. Digo, los videojuegos son significativos en sus trayectorias. Sí. Entonces, en ese tipo de contratación aparece como esto que yo denomino como el ocio institucionalizado, ¿no? Dentro del espacio de las empresas.
Pero si vamos a los videojuegos independientes, ahí sucede otra cosa, hay otras lógicas. O si pensamos en cooperativas de videojuegos, ahí suceden también otras lógicas que tienen que ver más con la colaboración, con una organización más horizontal, con pensar al videojuego desde el principio hasta el fin, y no solamente haciendo, como al estilo fordista, solo una partecita o externalizando algún servicio. Eso acá en Argentina hay ese tipo de espacios así que tienen otra lógica. Sí, sucede. De hecho, Argentina tiene la primera cooperativa de videojuegos en Latinoamérica, es Matajuegos. ¿Qué es? ¿Cómo? Matajuegos se llama, sí. Muy lindo. Que tienen un videojuego muy hermoso, que se llama Atuel, así que... Bueno, se llevan una recomendación. Uso y recomiendo. O sea, y tienen una lógica de producción distinta a la que encontraste vos como trazo grueso de la industria. Exacto, sí. En la industria regional y global. Okay. Y de hecho, a partir de esa experiencia comenzaron a gestarse otras cooperativas, que el trabajo es muy interesante, la organización, la forma en que están pensando los videojuegos también es súper disruptiva y creo que también viene a como presentar un pliegue a una producción más mainstream del videojuego. Uh-huh. Sin embargo, están pensando en videojuegos con contenido nacional, videojuegos políticos, videojuegos que los están pensando de principio a fin, y eso ya es un valor en sí mismo. Uh-huh, buenísimo. Bueno, estamos hablando con Denise Krepke sobre la industria de los videojuegos. Vamos así haciendo las últimas, pero me interesaba preguntarte dos cosas. Vos decime que por ahí que es más interesante. Por un lado, la cuestión de la sindicalización o de los reclamos colectivos, si eso es si eso apareció, lo encontraste, no lo encontraste. Y la otra también me interesaba, no sé si lo relevaron, tiene que ver con la formación, porque me gustó mucho esto que decías, ¿no? Hay una parte de estos saberes que tienen que ver con la propia experiencia de socialización de muchas de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, de eso lo que nos quieras contar o lo que te parezca más interesante. Bien, si arranco por el final y trato de volver a la organización colectiva, que me parece que es un lindo cierre. En relación a la formación, lo que sucedía al inicio, por ejemplo, del relevamiento de la encuesta, era que había una escasez de trayectos formativos en videojuegos específicos. Uh-huh. No había carreras específicas de videojuegos. Entonces se encontraba gente que estudiaba sistemas, gente que estudiaba... Desarrollo, capaz se especializa en eso porque le gusta. Claro, programación a nivel general, pero específico en videojuegos era muy difícil. Con el correr de los años eso fue cambiando. Y de hecho no solamente cambió en relación a la cantidad de trayectos formativos, sino que también se incorporaron las universidades públicas con más fuerza en estos últimos años, con propuestas que democratizan un poco el acceso a la formación en videojuegos. Entonces tenemos a la Universidad de José C. Paz, Universidad del Litoral, la UNSO, la Universidad Scalabrini Ortiz, en San Isidro, son algunas de las universidades que comenzaron a emerger con mayor fuerza en estos últimos años. Tratan, si bien la hegemonía siempre es de los institutos privados, es importante también como toda este caldo de cultivo que se está generando para que también haya carreras específicas del rubro. Y en relación a la sindicalización, a la organización, a mí me sucedió en mi trabajo de campo para mi tesis que un poco iba a buscar eso, ¿no? Uh-huh. Me hablaban de salarios bajos o de quizás, de un sector desregulado, donde no hay un convenio, donde los salarios en general se fijan por desempeño, entonces no hay una paridad salarial entre un desarrollador que está sentado al lado tuyo, cobra distinto que vos, y quizás entraron el mismo día a trabajar. Claro. Entonces a mí me llamaba y me da mucha curiosidad entender por qué pasaba eso y por qué no había como algún tipo de organización en ese sentido. Y ahí me di cuenta que la organización tradicional o la organización sindical no era bien vista al interior de estos espacios de trabajo, ¿no? Pero no era la única forma en la que se organizaban. Entonces comencé a indagar un poco en eso y aparecieron las comunidades como parte también de una organización colectiva que se encuentra por fuera quizás de la organización tradicional y sindical, pero que también tiene lazos de solidaridad y justamente de comunidad que los aúna y en donde se organizan colectivamente de otra forma. Uh-huh, buenísimo. Bueno, para cerrar, no es una pregunta, pero ¿querés dejarnos algo que vos digas, que está bueno seguir estas páginas o algo de lo que vos vas viendo? Women's in Argentina desde ya, pero algo más, el SAIL. El SAIL, y que te sigan a vos.
Y que te buscan a vos. Yo estoy siguiendo acá. Women in Games Argentina en Instagram. Perfecto. Y los invitamos a contestar la encuesta que está abierta hasta las primeras semanas de diciembre. A quienes trabajan en la industria, sean mayores de 18, pueden contestar participar. Sí. Bueno, muchas gracias, Den, por venir. Me encantó esta nota y esperamos que el año que viene vuelvas, porque la encuesta va a tener sus resultados, así que podés venir a contar algo. Espectacular, gracias.